encareciendo las cosas últimamente, así como ha estado esto de la devaluación de la moneda y todo, realmente los pobres se están haciendo más pobres. La diferencia se está haciendo más grande. Digamos, es como casi como el parar la migración hacia otros países. A veces uno, ¿qué es lo que piensa? Que al gobierno le conviene, porque de ahí vienen remesas y la remesa es una gran fuente de ingreso para el país y a ellos les conviene. O sea, ¿qué es lo principal? Bendecir a la población, que se quede, que podamos o conseguir dinero. Desahuciaban a las viudas, o sea, le daban órdenes de desahucio, sacarlas de sus casas, a las que no tenían quién, un varón que en ese tiempo, debido a la sociedad, el varón era el que tenía la autoridad y representaba, ellas no lo tenían y las sacaban de sus casas. Esto es injusticia social, lo que estamos viendo. Y los empresarios no se quedaban atrás. Los que hacían negocios usaban balanzas y pesas engañosas. A los que les ponían, que a veces en el mercado tienen, que les ponen un imán, no sé qué cosa, y hacen que les ponen menos, pero llegan a donde deben llegar, que dicen, hacen unos sus trucos ahí, pues desde ese tiempo estaba esto. Y al final el pecado se había infiltrado en todos los segmentos de la sociedad. Estaba en todos lados. Yo decía, bueno, el Señor creo que lo trajo un agricultor, un hombre con un carácter especial, porque enfrentarse a esto no es cualquiera que va a ir, sabiendo que todos los que estamos viendo aquí son personas que están en poder y autoridad, y se va a ir a enfrentar a todas esas personas. Un hombre valiente de Dios, no porque lo dice aquí, no porque lo haya encontrado, sino yo miro por la situación en que él estaba. Y durante su ministerio, es interesante, hubieron tres reyes en el poder. Jotán, desde el 751, después Acaz, que también lo menciona Reyes, ahora, ¿por qué? Lo que me parece es que iba cambiando rey, pero la injusticia seguía. O sea, y en esta fecha es algo que es parte de los atributos. Creo que si nos ponemos a hacer una lista de todos esos pecados, nos va a salir bien en esto. Y resumen la Jerusalén. Y esa palabra de Dios era juicio. Y las dos, ya cuando se había dividido Israel. Vamos a ver la siguiente que tenemos acá. El mensaje viene en tres partes. Y lo vamos a ver ahí en el libro. Estoy tratando de avanzar, hermanos, para no tomarme tanto Samaria, que es la capital, como les decía, y a Judá. Cuando habla Jerusalén, se refiere a Judá, de pecados específicos. Algunos de ellos son idolatría, orgullo, opresión de los pobres, soborno entre líderes, codicia y avaricia, inmoralidad y religión vacía. Eso entre algunas otras cosas, porque ya leyendo encontré más, pero él es tan detallado que le va diciendo todo esto y no hace diferencia entre Israel y Judá. Los dos andan mal. Los dos andan mal, definitivamente. Aun cuando han cambiado rey y todo, siguen andando mal. Y advierte, la segunda parte es, advierte que el juicio de Dios viene debido a estos pecados. Él menciona primero los pecados. Y después promete, y esto es lo que generalmente tomamos de este libro, algunas de las cosas, promete que la paz verdadera, el juicio y la justicia prevalecerán en el futuro cuando reine el Mesías. Este profeta tiene una parte que se refiere a los últimos tiempos. Es lo que vamos a ver al final.
Él tiene algunos de los específicos, ahí va a haber algunas, las profecías que ya se han cumplido, inclusive cuando habla del juicio de Dios para Israel y para Judá. Esta es la parte introductoria. Estuve leyendo en varios lados y digo, esto es como lo más importante. También se puede dividir en estas tres partes, del capítulo 1 al 3, que es denuncia del Señor sobre los pecados de Israel, de Judá y sus líderes corruptos, y anuncia el juicio inminente que les espera. Una denuncia donde están los pecados que ya hemos hablado anteriormente. Capítulos 4 al 5 ofrecen esperanza y consuelo al remanente en cuanto a los días venideros en que se establezca la casa de Dios en paz y justicia. Recuerden, aunque sea poquito, así como en algunos de los profetas que vimos anteriormente, pero el profeta siempre trae, aparte de la palabra de rearguir y de denunciar, también trae una palabra de esperanza. Siempre Dios no nos va a dejar así como, no, ustedes son malos, están haciendo esto, yo los voy a juzgar y hasta ahí llegó. No, Dios trae una palabra de esperanza. Y capítulos 6 y 7, eso describen la irritación, o sea, el enojo de Dios con su pueblo en términos de una gran escena en un tribunal. Yo he visto que hay algunos que han hecho obras de evangelismo, una presentación, recuerdo en Navidad, ahí en una escuela que trabajé, hicieron uno que estaba en la escalera donde subía y había el tribunal, pero leyendo esto digo, bueno, vamos a ver si realmente lo ponen como es. Entonces vamos a estudiar esta parte también. Aquí Dios presenta su causa contra Israel. Después de presentar la causa, sigue la confesión de culpabilidad de Israel. Y después de esto hay una oración y una promesa proféticas. Esto es el libro en su totalidad. Y como les digo, tiene muchos detalles, muchos específicos. En estos es un poquito más largo que el de Jonás, pero siempre es libro pequeño, ¿verdad? No es pequeño en significancia, en lo que, sino en que es corto, esa es, pero tiene un contenido que realmente es muy, está como bien compacto, todo lo que dice, todo lo que tiene. También tiene unas características especiales, y es que presenta la causa de los campesinos humildes, que ellos eran los que estaban recibiendo la explotación de parte de los ricos, que eran arrogantes. Y me parece que qué mejor persona para llamar la atención en eso que un campesino, un agricultor. Yo pienso, también le voy a decir, yo pienso, no es que aparece escrito aquí en la Biblia, pero si él era un agricultor, él era un campesino, él había experimentado algunas de esas explotaciones, algunos de esos, uh, de esos abusos que cometían contra los campesinos. Y otra característica del libro es que a veces el lenguaje es como áspero y bien directo. Aquí a veces en los estudios dicen que por qué es tal la diferencia, pero nosotros nos vamos a centrar más en las palabras que él dice, porque habla directamente, por eso es que aparecen todos esos pecados. Otras veces es elocuente y poético y usa mucho el juego de palabras. Eso es algo que en nuestro idioma no se observa mucho, pero estuve viendo algunos ejemplos y usa bastante los nombres de las ciudades, los nombres de los lugares, y con esto va haciendo la relación del mensaje que Dios le ha dado. Usa bastante juego de palabras, pero esto se pierde en la traducción. Esto queda en el idioma original, ahí es donde más se observa.
Igual que el profeta Isaías, Miqueas expresa un discernimiento claro del llamado de Dios y su unción profética por el Espíritu Santo. De aquí creo que venía el valor y el coraje que tenía Miqueas para hablar. Él sabía el llamado de Dios y él sabía la unción profética que el Espíritu le había dado. Nadie se va a parar así enfrente de tantas autoridades si no tiene la certeza de que Dios lo ha llamado. Eso es lo que da el valor a este profeta. Por eso digo yo, el llamado, tenemos que estar seguros de ese llamado, porque de lo contrario nuestras palabras no van a tener la fuerza necesaria que deben tener. Número 4, contiene una expresión grandiosa de la misericordia y la gracia perdonadora de Dios. Esa la vamos a ver en la segunda parte del libro. ¿Dónde está la misericordia y la gracia de Dios? Cómo Dios nos perdona, que creo que todos los que hemos estado aquí ya lo hemos experimentado. Y tiene profecías importantes que aparecen en otros libros de la Biblia. No puse cada libro para que nosotros cuando estemos leyendo, cada uno busque en qué libro o dónde ha escuchado eso, porque también tenemos que poner de nuestra parte. Yo sé que algunos están trabajando, están en algún otro lugar, pero es bueno, muy bueno, el que también queda en una partecita para que la hagamos nosotros, ¿verdad? Entonces no puse exactamente qué partes estaban citadas, pero si se recuerdan, yo les mostré dónde estaba al pie donde está la concordancia, y en la concordancia ustedes pueden encontrarlo. Al leer un libro, no solo leer el libro, sino si hay algo que lo inquieta, busque a ver si tiene esos numeritos abajo de otro libro y ver qué es lo que dice allá. Y ahí va a encontrar, así como el ejercicio que hicimos en uno de los días que tuvimos exégesis, va a encontrar cómo se amplía, cómo se va ampliando eso. Y no sé si hasta aquí estamos bien, es la introducción nada más. No hemos comenzado con el libro. Esto es la introducción. ¿Por qué? Porque al comenzar con usted va a leer un versículo, que miro que de aquí muchas veces sacamos muchos versículos. Es necesario que veamos todo el pasaje, y a veces no solo el pasaje. Cuando son los profetas se puede leer todo el libro. Cuando el libro no es tan largo, se puede leer todo el libro. Y de esa manera nosotros, nuestra interpretación va a tener un poco más de entendimiento de dónde viene esto. Y creo que hasta acá llegamos a lo que es la introducción. Por eso preguntaba, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta hasta acá? Porque ahora sí vamos a comenzar con el libro. Espero que ya algunos hayan leído, aunque sea alguna parte de este libro. Tomé el bosquejo que tiene la Biblia de Estudio Vida Plena para que lo sigamos, porque hay diferentes. Recuerdan que Jonás lo tomé de otro libro, que es el libro se llama Caminata a través de la Biblia, para ver el que nos queda como más compacto, por así decirlo, que nos da un poco más para dar el seguimiento mientras estamos en el libro. Y bueno, aquí vamos a la primera parte. El juicio contra Israel y Judá es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Todo eso habla del juicio contra Israel y Judá. En la introducción es cuando se presenta, cuando dice que la palabra de Jehová vino a Miqueas y que él era de Moreset en días de Jotán, Acaz, Ezequías. Toda la información que puse antes está en este versículo. Toda esa información. O sea, él predicó por varios años. No solo predicó un año o un mes
o una semana, él predicó por años y su mensaje no varía. Si usted se fija durante todo el libro, su mensaje no varía. Es un mensaje donde predica lo que es el juicio de Dios, donde habla de los pecados, donde habla del juicio y después habla de la esperanza. Primero, del capítulo 1, del 2 al 7, habla de la destrucción para Samaria. Ahora aquí solo voy a sacar algunos versículos porque si no leería todo el libro, pero me llama la atención el versículo 3 que dice, porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Jehová, Dios, se mueve debido a lo que está ocurriendo. Y él lo muestra como un ser tan grande que él puede hollar todo, las alturas en la tierra. Y sabe, en el versículo 4 habla del poder de Jehová. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hundirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Él les está hablando de un Dios todopoderoso que se ha levantado para llevar juicio. Aquí ya les está preparando, ya les está diciendo, el Señor se ha levantado y Él es todopoderoso. Él puede derretir los montes. Él puede que los valles se unan como la cera con fuego. Él es todopoderoso. Ese es el Dios que Miqueas está predicando en este juicio. Y después les dice la causa. Todo esto es por la rebelión de Jacob y los pecados de la casa de Israel. Y aquí empieza ya él a hablar de lo que diferentes pecados. Bueno, les dice que van a ser ruinas, que su tierra va a desaparecer, todo lo que es el juicio del Señor, y habla de la idolatría. Dice que viene a destruir los ídolos. Si se van al versículo 7, dice, todas sus estatuas serán despedazadas, todos sus dones serán quemados en fuego y asolaré todos sus ídolos. ¿Qué les está diciendo aquí Miqueas? El único con poder, el que puede destrozar cualquier ídolo es Dios, el Dios de Israel, el Dios verdadero. Y habla de cómo ellos se fueron con la idolatría, siempre con la misma forma en que lo hace, como que se ha prostituido Samaria. Y después de Samaria pasa a Judá. Y aquí me recordé algo que en un libro que estaba leyendo decía que estoy tratando de leer, que no avanzo mucho, pero sí estoy tratando de leer, que habla del Señor y el pensamiento que tenemos en la iglesia y cómo es influenciado. Y dice en el versículo 8, donde ya empieza a hablar de la destrucción a Judá, dice, por eso lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Esto es símbolo de cuando está oh Dios, como cuando está que se ha entristecido la persona. Y dice, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Esa parte me pareció bien interesante porque según leía en el desierto, en la noche, es bien diferente cuando usted oye los sonidos, porque hay bastante silencio. Y estos dos animales
ellos tienen unos aullidos que se oyen lejos, bastante lejos, y se oyen en las partes deshabitadas del desierto. Y es un sonido tan agudo que hace que la gente se estremezca, que dé miedo. O sea, el lamento que va a tener va a ser que hasta va a ser que se estremezca. Van a haber aullidos, aullidos que van a producir temor en nosotros. Todo por las acciones que se habían producido. Esto es ya es un llanto, son lamentaciones, pero se va a lamentar de tal manera que otros van a oír ese lamento. Y eso solo puede ocurrir cuando la catástrofe, cuando lo que llega es terrible. Es tan terrible que se va a oír este lamento. Los chacales, las avestruces que tienen ese sonido. ¿Y por qué van a oír eso? Ahí lo dice el 9. Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá. Tanto dolor va a hacer que haya ese lamento. Ese lamento. Y dice, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Y de ahí empieza a hablar que no lo digáis en Gad, ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Bet-Leafra. Esa es la parte donde hay ciertas referencias con significados. Pero todos estos pueblos están en cierta área en el oeste de Judá. La mayoría de los pueblos que menciona aquí, si ustedes se fijan, hay varios pueblos, todos están en el oeste de Judá. Entonces allí es donde aparecen los que él dice, Bet-Leafra, Zafir, Saanán, Betesel, y habla de todos están lamentándose. Si se fija, revuéltate en el polvo Bet-Leafra, oh morador de Zafir, paséate desnudo y con vergüenza. El morador de Sanán no sale, están todos, están con miedo, no salen a ningún lado. El llanto de Betesel o apoyo, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien. Y ahora aquí hay una parte muy interesante, la tengo ahí marcada en el versículo 2, en la segunda parte. Pues de parte de Jehová el mal habría descendido hasta la puerta de Jerusalén. No malinterpretemos acá. No es que el Señor hace el mal, es que viene debido a la consecuencia del pecado que han cometido. Debido a eso, el mal que están sufriendo, la miseria por la que están pasando, es un castigo debido a todo lo que están padeciendo. Y ahí habla también de la ciudad de Laquis, que le dice que pongan sus carros, sus bestias veloces, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión. Y le dice, ¿por qué eso? Porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. En todos esos lugares habían centros que se habían rebelado contra Dios, que lo habían dejado a él. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gat, inclusive el lugar de donde él era. Las casas de Axib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo proveedor o moradores de Maresa. Todo él menciona una cantidad de pueblos y todos están ubicados en esa área, en la misma área. Es es una región montañosa, allí, en ese lugar. Ríete y trasquílate por los hijos de tu delicia, hazte calvo como el águila. El hacerse calvo es otra.
no sale tanto en la Biblia, pero es otra forma de lamentarse, de lamentación. Generalmente dice que se rasgan los vestidos, dice que van y se ponen ceniza. También el hacerse calvo es de lamentarse, es una forma de lamentarse. Eso está al final del capítulo 15 el capítulo 1 en el versículo 15 cuando dice, porque en cautiverio se fueron de ti. También habla de Adulán y de todos esos pueblos están en una región montañosa. A todos se les está diciendo esa palabra que va a llegar destrucción y les está diciendo lamentense, lamentense por lo que han hecho, porque viene destrucción sobre cada uno de ustedes. Este es el capítulo 1. No sé si hasta acá he logrado explicarme o alguien tiene alguna aportación de esto, porque realmente lo que aparece aquí es casi como aterrador. Es algo terrible. Está hablando de una parte de Dios que generalmente no hablamos mucho. Solo decimos Dios es como fuego consumidor. Pero aquí habla que derrite los valles como cera. O sea, da exactamente la visión de cómo es eso. Estamos bien hasta aquí. Este es el capítulo 1. Por eso estoy preguntando. ¿Alguna observación? Adelante, hermana Daisy. Bendiciones, hermanos. Hermana, ahí en Miqueas 1:7 hay algo que usted, bueno, ahorita nos explicaba que dice, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus Ujú. dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera lo juntó, y de dones de ramera volverán. Usted ahí nos hablaba de la idolatría de Israel, ¿verdad? Exactamente. Entonces, hay un texto bíblico que ahorita no me recuerdo, pero dice que la idolatría es como pecado de prostitución. Así llama Dios a la idolatría, pecado de prostitución. Entonces aquí eso es lo que estaba sucediendo. Bendiciones, hermano. Eh, Exactamente. Y recordemos a Oseas, ¿verdad? Que Amén. dice el pecado es ídola, es la prostitución de la esposa. De Gomer. Sí, de Él Gomer. la pone como símbolo de lo que es la prostitución de Israel. Amén. Y los dones son, por decir, los regalos o el precio que se paga a las rameras o a los ídolos. A veces, en ciertos lados sale como traducción, como que eso es el salario por una prostituta, que se le da a una prostituta. Por eso dice, esos dones, esos Mm. salarios, esos dineros también serán quemados con fuego. Es el sí, precio pagado por la prostitución o por la idolatría. Todo eso va a ser quemado con fuego. O sea, no solo son los ídolos, sino lo que se ha pagado, lo que se ha dado, las ofrendas que se han dado. Todo eso va a ser quemado. No solo es el ídolo en sí, sino la consecuencia es completa, absolutamente completa. Sí, no sé si alguien más tiene alguna otra observación, porque si no vamos rapidísimo, ya vamos para el capítulo 2. Vamos para el capítulo 2. Y aquí comienza lo bueno para que nosotros nos estudiemos a nosotros mismos. En esta parte de aquí, ay, me fui para el otro lado. En esta parte dice pecados específicos
del pueblo de Dios que requieren el juicio. Y ahí hay un ay. En los profetas y en los libros hay que poner especial cuidado cuando dice ay, porque cuando es que usted dice ay, usted dice ay cuando algo le duele. Me dice Daniel, aquí tengo una pregunta. En la Biblia que tiene sale en la presentación de este libro que el libro, que el nombre Miqueas significa ¿quién como Jehová? Sí, sí, usted lo puede ver casi al final del libro. Ahí él hace esa pregunta. La vamos a ver nosotros mientras vamos leyendo. Él aduce a su nombre. ¿Dónde lo tengo? Por acá lo tenía. Pero sí, ¿quién como Jehová? Ese es, o sea, él habla del Señor, exactamente. A ver si era en este. Es que tengo varios. Micayahu, ¿quién es como Dios? ¿O quién como Jehová? Entonces, Miqueas es como la parte corta de ese nombre, de Micayahu. Y en el capítulo 7 versículo 18 Miqueas dice, recuerdan que tiene ese juego de palabras. Él dice algo que referencia a su propio nombre, que dice, ¿quién es un Dios como tú? O sea, él hace referencia inclusive a su nombre. Exactamente, eso es lo que significa, hermano. Yo no lo puse aquí porque lo íbamos a leer al final, pero está bien, se nos adelantó. Excelente. Excelente, porque así investigamos. Quiere decir que sí estamos buscando, sí estamos leyendo, sí. Entonces, en el capítulo 2 tenemos el ay. Y Y yo decía que cómo nos conoce el Señor. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Dígame, ¿cuándo es que de dónde empieza a salir todas las cosas que vamos a hacer? De la mente. Empieza en un pensamiento que se nos viene. Y a veces en la noche cuando no podemos dormir, no sé si a veces a alguien le ha pasado que más bien solo pensamos cosas malas, no pensamos cosas buenas, sino que o algo, estamos en algún problema y ahí en vez de ponernos a orar empezamos a pensar, y si pasa esto y si pasa el otro, pues también ahí vienen las ideas donde se empieza a maquinar el mal. Y lo que es peor, al día siguiente lo ejecutan, lo llevan a obra. No se queda solo en pensamiento, sino que lo ejecutan. Ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Qué hace que se les facilite hacer eso? Porque tienen en su mano el poder. Es, eso es algo muy peligroso, el tener poder y no tener a Cristo, no estar sometido a Cristo, porque entonces se cometen una cantidad de atrocidades que a Dios no le agradan, que es lo que se mira en este libro, la injusticia, el tener el poder. Aquí está hablando poder de todos. Dicen, codician las heredades y las roban. Recuerdan los terratenientes robándose las tierras de los pobres y codician las casas, las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. ¿Se acuerdan que allá también tenían que cuando ya los pobres no podían pagar, entonces ellos se convertían en esclavos? Entonces acababan esclavizando a los pobres. Los pobres se convertían en esclavos. Y Dios es un Dios que quiere darnos libertad. Dios, por eso en Levíticos, en sus mandamientos, Él nos habla del año de jubileo, donde se perdonan todas las deudas. No, no importa si usted la acaba de sacar o la sacó años antes, pero ya cuando es el año de jubileo, se les son perdonados. Los que son esclavos vuelven a la libertad. Ese es el año bueno del Señor. Pero aquí ellos estaban tratando de agarrar
todo contrario a la ley de Dios. Dice, por tanto, y debido a eso, aquí hay algo que a veces repetimos. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Viene algo malo para los que comienzan tramando intrigas, después para los que los ejecutan y después por el abuso de poder. Dice en aquel tiempo, levantará sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Y aquí lo más importante, ¿cómo nos quitó nuestros campos? Las cosas mal habidas de alguna manera no van a pertenecer ni van a prevalecer, van a ser quitadas. Y ahí tiene que ver lo que vemos acá que dice de la avaricia, que está aquí en el número 1, donde habla la avaricia. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades a la congregación de Jehová. Congregación de Jehová, en esa congregación son las personas que estaban en autoridad, las personas con autoridad, que podían tomar decisión y que algunas de las cosas las repartían echando suertes, echando suertes. ¿Se acuerdan al final, inclusive la túnica de Jesús? Los guardias echaron suertes para determinar a quién le correspondía. Pues esa es una práctica que viene desde aquí, desde antes. Y las cosas malavidas les van a ser arrebatadas. Y aquí también habla del orgullo, porque cuando están abusando de los hombres, están cometiendo esas injusticias, entonces creen que nadie va a poder hacerles nada porque tienen poder. Y no importa cuánto poder tenga usted como hombre aquí en este mundo, Dios siempre va a ser más poderoso. Por eso al inicio, Miqueas, él explica y él dice, ¿quién es Dios? ¿Qué tan poderoso es Dios? Por mucho poder que tenga, Dios es más poderoso. Entonces aquí ya vimos la parte de la avaricia y de todas estas personas y después va con los falsos profetas. Eso es terrible, porque lo primero que dice, y lo tengo subrayado, no profeticéis, les ordena que no profeticen. Es una orden. No profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de la casa que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Esa parte yo la subrayé porque habla que a los niños quitasteis mi perpetua alabanza. No permitían que hubiera alabanza a Dios. Ahorita que estamos en el mes de la alabanza, yo decía, qué cosa más terrible, ¿cómo puede un profeta que se dice ser profeta de Dios venir y quitar la alabanza para Dios? Entonces aquí está hablando de lo grave que es eso. Dígame, hermano. Hermana, fíjese que aquí en el versículo 1 del capítulo 2 dice, hay de Ujú. los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal.
y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en sus manos el poder, pero está hablando que aún acostados, el mal, Sí, el malo está maquinando lo malo, pero mire lo que nos sucede, hablando usted ahorita ahí en ese versículo de la alabanza, dice en el Salmo 149, el versículo 6 y 7, exalten a Dios no, dice en el 5, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y a espada de dos filos en sus manos. ¿Se fija la diferencia del Hijo de Dios que es santo al impío y aún el pueblo de Dios que anda en rebeldía? Porque mientras exactamente. alabamos Sí. a Dios en la cama, otros maquinan el mal. Amén, hermano. Ahí depende Amén. del corazón de cada uno. Entonces quiere decir que el corazón de estos profetas, porque también al hablar del poder, pues habla de personas en autoridad y los profetas se supone tenían una posición de autoridad. Ellos le hablaban al rey, ellos tenían influencia sobre los príncipes. Entonces, eso, todo eso está aquí escrito y les está señalando que le está quitando la alabanza a los niños que son, por decirlo así, los puros de corazón. Está sacando al pueblo de sus casas, está quitándole la ropa a los que pasan. O sea, por eso les decía, este libro es como bien detallista, comprimido aquí, pero hay una cantidad, pero cantidad de, de información de las cosas que se están haciendo mal. Y vamos a ver lo que sigue después. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. O sea, la corrupción ha llegado a todo el lugar. Si alguno andando, oiga como dice, con espíritu de falsedad, mintiere diciendo, yo te profeticé de vino y de sidra, etc. Tal será el profeta de este pueblo. Ellos, al hablar, hay un espíritu de falsedad. En estos profetas no estaba el espíritu de Dios. Era un espíritu de falsedad. ¿Y que decía? Que iban a tener vino, que iba a tener sidra, que iban a tener lo bueno, que iban a tener lo mejor. Y a veces, en algunos lugares, se le dice a las personas que venga Dios y todo va a ser color de rosa, todo le va a ir bien, van a tener todo lo que quieran. Y realmente Dios en su palabra, Él dice que tendremos aflicción, que la vida no va a ser color de rosa. Entonces, por ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y en el 12 dice, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Aquí de nuevo, aquí hay un remanente. Y lo puse ahí como primeras imágenes de una liberación que el Señor promete. Dice, recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirán al que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Hay esperanza, hermanos, en cada uno de los mensajes. Hay un remanente que se mantiene, que se sostiene, que nos ayuda y porque Dios así lo ha estipulado. Así como le dijo a Elías, hay tantos que no, ellos no se
pusieron de rodilla ante los ídolos. Y hoy sí estoy pendiente del tiempo porque sé que después necesitan aquí la conexión. Entonces, no sé, pastora, alguien que nos pueda cerrar en oración o alguien de los hermanos que pueda Amén, hermana. Amén. Muchas bendiciones para todos, hermanos adelante. amados. Vamos Amén. a orar porque después va el discipulado 2, Sí, ¿verdad? El que está de forma virtual. Así que vamos a orar al Señor y agradecerle a Dios por esta tremenda oportunidad que tenemos, ¿verdad? De poder estar pues conociendo un poco más de su palabra y orar para que no solo lo conozcamos, sino que lo apliquemos, ¿verdad? En nuestras vidas, en el nombre de Jesús. amén. Amén. Aquí les saluda el pastor también. Salude, pastor. Dios me le bendiga, hermano. Dios me le bendiga. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, Santo, bendito y soberano Rey, en el nombre de Jesús, Señor, exaltamos tu nombre, te glorificamos, Señor, y reconocemos juntos, Padre Santo, reconocemos tu grandeza, tu soberanía y tu majestad, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por revelar tu palabra, Señor, a nosotros. Gracias por mostrarnos, Padre Santo, tu carácter justo, tu carácter perfecto, Señor, pero también gracias por mostrarnos, Padre, tu misericordia, Señor, tu misericordia para nosotros, Padre bendito, el chance y la oportunidad que siempre nos estás dando, Padre, que aunque pecamos, Señor, te presentas como abogado, Señor amado, delante del Padre, para defendernos y darnos una nueva oportunidad, Dios mío santo, para seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, tu gran amor. Ponemos nuestra vida, nuestra familia en tus manos, Señor, y oramos que tu presencia bendita se quede con nosotros, Señor, durante toda esta noche. El día de mañana que tu Espíritu Santo, Padre, nos dé una vez más, Señor, esa fortaleza para poder levantarnos y seguir contando, Señor, con que tu gracia bendita estará cubriéndonos, Padre, durante todo el día, Señor, en cualquier lugar en donde estemos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me les bendiga a todos, familia. Bendiciones a todos. Dios les bendiga, Amén. hermanos. Dios les bendiga. Buenas Bendecida noches. noche, bendecida Bendiciones, semana. pastor, bendiciones.